A finales del siglo XX, el Real Madrid atravesaba por un momento convulso. El club acababa de ganar su segunda Copa de Europa en los últimos 3 años, pero paradójicamente atravesaba por una de las crisis económicas más graves de su historia. Con una deuda de casi 300 millones de euros, el Madrid se las veía y se las deseaba para pagar las nóminas de los jugadores, y tal fue así que se vio obligado a vender a Clarence Seedorf en el mercado de invierno del año 2000 para poder aliviar su tesorería. Pese a esa situación, Lorenzo Sanz se sentía respaldado como presidente y con sus 2 Copas de Europa bajo el brazo, decidió adelantar las elecciones. Lo que no sabía es que tendría como rival a Florentino Pérez, un ingeniero de caminos de 53 años que arrasaría en los comicios gracias a un fichaje imposible. Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Parecía inimaginable que el capitán y líder del Barcelona se fuese a marchar al eterno rival de la mano de un candidato desconocido, pero el Tito Floren cumplió su promesa y Figo fichó por el Madrid. El 18 de julio ganó las elecciones y el 25 presentó al futbolista portugués. Figo llegaba a la Casa Blanca tras pagar los 60 millones de euros de su cláusula y Florentino inauguraba un proyecto galáctico al que iría incorporando a un Balón de Oro por año. Aquella temporada, el Real Madrid también fichó a Makelele, Flavio Conceição, Munitis, Solari, César y Celades, e invirtió un total de 120 millones en fichajes. Tras ganar la Liga de ese año y llegar a semifinales de la Champions, Florentino tenía claro que quería seguir fichando a los mejores del mundo, y su siguiente objetivo era Zidane. El francés llegó al Bernabéu en el verano de 2001 después de un culebrón veraniego que acabó con un traspaso récord, en el que se tuvo que gastar 75 millones de euros. El galo vistió el número 5 y pese a unos comienzos complicados, acabó conquistando el corazón de todos los madridistas. El francés marcó un precioso gol ante el Barça en las semifinales de la Champions y sería el héroe de la 9ª Copa de Europa en el año del centenario. Aquel curso coincidió también con la aparición de varios canteranos, como Raúl Bravo, Miñambres, Portillo o Paco Pavón, que daría nombre a una política de fichajes llamada Zidanes y Pavones. Yo creo que el proyecto deportivo del Real Madrid tiene 2 pilares, efectivamente. Uno es la cantera y otro es grandes jugadores del mundo. Y sobre esos 2 pilares hemos construido este Gran Madrid que yo creo que todo el mundo nos ha reconocido. Ya en el verano de 2002 se produjo el renacer de Ronaldo Nazario y tras proclamarse campeón y máximo goleador del Mundial de Corea y Japón, se convirtió en el siguiente objetivo galáctico. El brasileño protagonizó otro culebrón veraniego y su fichaje se cerró en el último minuto del mercado por un precio de 45 millones de euros. La llegada del fenómeno completaba un ataque de ensueño y el Madrid levantó 3 títulos, ganando la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y la Liga Española. Para cualquier club sería una gran temporada, pero para ese Real Madrid de las estrellas resultaba insuficiente. La dolorosa derrota frente a la Juventus en las semifinales de la Champions marcó el futuro de Fernando Hierro y Vicente del Bosque, que tras un convulso final de liga, acabaron saliendo del Bernabéu sin renovar sus contratos. El equipo perdía a su capitán y a su entrenador de una sola atacada, pero Florentino Pérez y su director deportivo Jorge Valdano confiaban en un proyecto nuevo. El presidente no se tomaba en serio a su entrenador. La mentira más grande que he visto en mi vida es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. No sabe nada, es un zoquete. Y llegó a pensar que aquel grupo de estrellas podía ser dirigido por cualquiera. El sorprendente nombramiento de Carlos Queiroz como nuevo técnico vino de la mano del fichaje de David Beckham. El centrocampista inglés costó 36 millones de euros y colocó al Real Madrid en otra dimensión comercial.
El Madrid multiplicó la venta de camisetas y los ingresos publicitarios, mientras que la pretemporada se sustituyó por una gira por Asia. Florentino Pérez había conformado un equipo de ensueño con las mejores estrellas. Había nacido el Real Madrid de los Galácticos. El equipo blanco tenía los mejores cromos del mundo, pero comenzó a descuidar el álbum. A la marcha de Fernando Hierro se sumó el frustrado fichaje de Gaby Milito, la cesión de Morientes al Mónaco y la traumática marcha de Claude Makelele. El mediocentro francés era el pulmón del centro del campo madridista, pero se sintió poco valorado tras solicitar un aumento en su renovación. Su fichaje por el Chelsea dejó huérfana la posición de 5, obligando a adelantar la posición de Iván Helguera y tener que dar mucho más protagonismo a jugadores de la cantera como Borja, Núñez o Mejía. A pesar de todo, el Real Madrid comenzó la temporada de forma increíble, liderando la liga y jugando el mejor fútbol de Europa. Todas las portadas encumbraban a los galácticos y en la Casa Blanca se comenzaba a hablar del triplete. Sin embargo, todo se vino abajo en el mes de marzo. El equipo comenzó a notar las limitaciones de una plantilla corta y la falta de reservas competentes provocó que los titulares llegaran al tramo final de la temporada totalmente agotados. A la derrota en la final de la Copa frente al Zaragoza, le siguió una inesperada eliminación en la Champions, donde cayeron frente al Mónaco de Morientes. Pero el gran derrumbe del Real Madrid se completó en la Liga, donde los blancos dejaron escapar una ventaja de 8 puntos con el Valencia y perdieron 6 de los últimos 7 partidos para acabar en el cuarto puesto de la tabla. Tras aquella nefasta temporada, Florentino Pérez confió en José Antonio Camacho para reflotar el proyecto y reforzó el equipo con el retorno de Morientes y los fichajes de Walter Samuel, Jonathan Woodgate y el exdelantero del Liverpool Michael Owen. El presidente confiaba en que la plantilla necesitaba unos retoques y un entrenador autoritario, pero tras los 2 primeros reveses, Camacho decidió abandonar el barco. La derrota por 3-0 ante el Leverkusen y por 1-0 ante el Español desencadenaron la dimisión del técnico murciano, que dijo verse incapaz de dirigir aquella plantilla. La falta de seriedad en los entrenamientos y los compromisos comerciales de sus estrellas condicionaban la autoridad del técnico, que al ver que los jugadores contaban con la complicidad del presidente, decidió dimitir de su cargo. La marcha del técnico provocó una gran inestabilidad en el club, que tras contratar a Arrigo Sacchi como director deportivo, ni García Remón ni Vanderlei Luxemburgo supieron reconducir. El Real Madrid acababa segundo en la Liga y cerró otra temporada en blanco tras ser eliminado por la Juventus en los octavos de final de la Champions. La temporada 2005-2006 comenzó con Vanderlei Luxemburgo en el banquillo y provocó la marcha del primer galáctico de Florentino. Harto de sus suplencias con el técnico brasileño, Luis Figo abandonó el Real Madrid para irse al Inter. Junto a él se fue Samuel y otros jugadores importantes como Michael Owen o Santiago Solari, que hicieron hueco para la llegada de nuevos fichajes. Y es que ese verano llegaron los brasileños Robinho, Baptista y Cicinho, los uruguayos Pablo García y Diogo, o el primer gran fichaje nacional del presidente, Sergio Ramos. Lo cierto es que a pesar de los fichajes, el curso no comenzó de la mejor manera, y la derrota por 0-3 ante el Barça de Ronaldinho en el Bernabéu acabó de sepultar a Luxemburgo. López Caro sustituyó al brasileño en el banquillo, pero ni el cambio de entrenador ni el refuerzo de Antonio Cassano alivió los males del equipo, que terminó perdiendo sus opciones en la Liga con una dolorosa derrota en Mallorca. Aquel partido supuso la dimisión de Florentino Pérez, que decidió abandonar la presidencia al verse incapaz de reflotar su proyecto. Una semana después, los blancos fueron eliminados por el Arsenal de Henry en los octavos de la Champions, y el Real Madrid cerraba su tercera temporada consecutiva sin ganar ningún título de relevancia. El ciclo galáctico se terminó con la retirada de Zidane, y la convocatoria de elecciones convertiría a Ramón Calderón en el nuevo presidente en el verano de 2006. Pese a la falta de grandes títulos,
el Real Madrid aprovechó aquellos fichajes galácticos para sanear la economía del club, multiplicar sus ingresos por patrocinios y rentabilizar un proyecto que acabó muriendo de éxito. Los millonarios fichajes de Figo, Zidane, Ronaldo y David Beckham se convirtieron en un reclamo comercial inigualable, pero acabaron prostituyendo la misión principal de lo que debería ser un club de fútbol. Del 2000 al 2006, el Real Madrid ganó 2 ligas, una Champions, una Copa Intercontinental, una Supercopa Europea y 2 Supercopas de España. Apenas 7 títulos y un proyecto discutible que generó admiración y rechazo a partes iguales. La idea de Florentino Pérez parecía maravillosa y rentable, pero resultó ser insostenible a largo plazo. Simplemente cometió el error de malcriar a sus estrellas y descompensar una plantilla en la que los mejores estaban a años luz del resto de jugadores. Parecía que el tiempo de Florentino había pasado, pero el Presi fue nuevamente al rescate del club en el verano de 2009. Después de un año horrible y la dimisión de Ramón Calderón tras el amaño de una asamblea de socios, Tito Floren regresó al palco del Bernabéu con la promesa de devolver la ilusión al madridismo. En aquel verano, el Real Madrid se gastó más de 250 millones de euros y trajo de una tacada a 3 galácticos: Karim Benzema, Kaká y Cristiano Ronaldo. Los blancos completaron el proyecto con los fichajes de Xabi Alonso, Arbeloa, Granero, Albiol y Garay, y confiaron el banquillo al chileno Manuel Pellegrini, que había triunfado con el Villarreal. Tras aquel mercado, los blancos pretendían luchar de tú a tú con el Barça de Guardiola, pero pese a superar su récord de puntos en la Liga, cerraron otro año sin títulos tras aquel alcorconazo copero y la inesperada eliminación en Champions frente al Olympique de Lyon en octavos de final. Parecía que cada vez que Florentino se rascaba el bolsillo y traía a los mejores jugadores, el equipo no respondía, por lo que por primera vez en su trayectoria le daría todos los poderes a un técnico. La llegada de José Mourinho provocó un cambio en la planificación deportiva y los fichajes se centraron en acompañar a las estrellas en lugar de aglutinarlas. Aunque los inicios fueron duros, el portugués logró el objetivo de derrocar al Barça de Guardiola y además de ganar la Copa, la Liga y la Supercopa, devolvió al Real Madrid a la élite europea. A pesar de todo, el Real Madrid tuvo que esperar hasta 2014 para ganar otra Champions, en la que la llegada de Gareth Bale fue determinante. Primero con Ancelotti y luego con Zidane, la BBC fue indiscutible y el Real Madrid levantó 4 orejonas en 5 años. Ya no le llamaban los Galácticos, pero Florentino logró conjuntar una plantilla del sueño con un 11 increíble y 2 jugadores competentes por puesto. El Real Madrid parecía haber encontrado un equilibrio perfecto, pero la marcha de Cristiano Ronaldo y las continuas ausencias de Bale le llevaron al polo contrario. De fichar a los mejores del mundo, se pasó a una economía de guerra, en la que se prefería invertir en jóvenes antes que desembolsar grandes cantidades por futbolistas contrastados. El poder económico de la Premier amenazaba la jerarquía europea de los madridistas, pero tras 4 temporadas de paciencia, los blancos volvieron a dominar la orejona. Con el retorno de Ancelotti, la explosión de Vinicius y la jerarquía de los veteranos, el Madrid volvió a construir un equipo campeón y amenazaba con volver a crear una dinastía tras el fichaje del francés Kylian Mbappé. Florentino quería levantar su tercer proyecto galáctico, pero como sucediese en el primer mandato, tropezó con la misma piedra. El equipo volvió a quedar en manos de sus estrellas, y la marcha de pesos pesados del vestuario acabó desautorizando a cada entrenador que planteaba nuevas ideas. Como ya ocurrió en su primera etapa, Florentino prefirió mimar a los jugadores antes que reprimir sus malas actitudes, y tras la marcha de Carleto, el vestuario se volvió incontrolable. A eso se unió la mala condición física de un equipo roto por las lesiones graves, la falta de liderazgo y una pésima planificación deportiva. La ausencia de fichajes ante las bajas defensivas puso en evidencia el proyecto madridista, que en este 2026 cada vez se parece más a aquel que fracasó con los Galácticos.
Florentino ha vuelto a cometer el error de juntar cromos repetidos, ha vuelto a descuidar la calidad de la plantilla y no ha medido la relevancia de perder a jugadores como Benzema, Kroos, Modric o Casemiro, que además de ser buenísimos, mantenían los egos del vestuario en orden. Tras otra temporada para el olvido, el madridismo reclama una nueva revolución en la plantilla y hasta comienza a poner en duda a su presidente. Florentino consiguió dar un vuelco a la economía y a la historia del club, convirtiéndolo en la empresa deportiva más rentable y exitosa del mundo, pero ahora tiene el reto de construir un proyecto nuevo. A principios del siglo XXI, conformó el equipo más increíble de la historia y supo evolucionar el proyecto de los Galácticos a una cultura de fichajes mucho más equilibrada, bajo el sostén del mejor medio campo del mundo. Su exitosa racha de 6 Champions en 10 años cubrió algunos errores estructurales en la configuración de la plantilla, que casi se limitó en fichar jóvenes promesas y la llegada de jugadores que terminaban contrato. Su autocontrol económico acabó limitando una plantilla exprimida por la cantidad de partidos jugados y acabó pagando los esfuerzos de llevar su cuerpo hasta el límite. El caso es que el proyecto de los Galácticos 3.0 ha resultado un fracaso, pero la solución vuelve a estar en manos de un Florentino que ya piensa en nuevo entrenador, revolucionar la plantilla y dar un vuelco a la dirección deportiva. ¿Y tú? ¿Cuál crees que son los motivos de que el Real Madrid de los Galácticos fracasase? ¿Piensas que Florentino ha repetido los mismos errores del pasado? Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol. Echa un vistazo a esta lista de reproducción y nos vemos en el próximo.